Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos al estudio bíblico para el día de hoy. Hemos estado estudiando los atributos de la Biblia. En esta noche estaremos estudiando acerca de la suficiencia y la perspicuidad de la Sagrada Escritura. Así que sean todos bienvenidos. Para mí es un gusto siempre poder estar con ustedes compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar entonces orando y pidiendo al Señor la guía y la dirección. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque en esta noche preparas nuestro corazón para que recibamos la enseñanza de tu santa palabra. Confesamos delante de ti también nuestros pecados, pidiendo y confiando en la obra de Cristo que Él ha hecho por nosotros, en sus méritos. Asimismo, Señor, estamos seguros de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro y nuestro guía, y que Él nos guía a toda verdad. Señor, humildemente te decimos, háblanos, porque tus siervos escuchamos. Amén. Como ya les mencioné, entonces vamos a estar hoy estudiando este atributo de la Biblia acerca de la suficiencia y la perspicuidad de la Sagrada Escritura. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos de manera que tengamos un entendimiento más claro. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El propósito de las Sagradas Escrituras, como hemos visto, es precisamente enseñarnos, exhortarnos, corregirnos, instruirnos. En otras palabras, que el mismo apóstol Pablo pone allí al final del versículo 17, es capacitarnos para toda buena obra. Y el versículo 16 comienza dándonos claridad de lo que es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, como ya hemos estudiado. La Biblia es la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró, como dice Pedro también en su segunda epístola en el capítulo 1, inspiró a los santos hombres de Dios para que ellos hablaran por medio de manera que ellos comunicaran el mensaje que el Señor tiene para la humanidad, es decir, la revelación de Dios. Y el propósito, entonces ya hemos visto, ella es útil para enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos en la justicia para que estemos capacitados para toda buena obra. Es decir, el fin de las escrituras es capacitarnos para toda buena obra. Y en este sentido vamos a entrar entonces a ver el primero de los dos puntos que hoy vamos a estar estudiando. El primero es acerca de la suficiencia de la Sagrada Escritura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que las escrituras son suficientes? Lo primero que debemos mencionar es que ellas contienen todo lo que nosotros necesitamos saber para la fe, para la salvación y para la vida cristiana. Es decir, ellas son suficientes
porque precisamente nos está llevando a conocer el propósito de las escrituras, que es que conozcamos a Cristo como el Salvador prometido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo como el Salvador que vino, que murió, pero también resucitó para asegurar nuestra salvación. Entonces, las escrituras desde el libro de Génesis hasta el capítulo, hasta el último capítulo del libro del Apocalipsis, es decir, el 22, nos van a estar asegurando y afirmando todo lo que necesitamos saber para nuestra fe, nuestra salvación y para la vida cristiana, es decir, la vida en Cristo. El autor de nuestra fe es Cristo. El autor de nuestra salvación, como lo dice el autor de la epístola a los hebreos, es Cristo. Y el centro y el propósito de nuestra vida cristiana no es seguir tradiciones humanas, no es seguir lineamientos impuestos por una institución o llamada iglesia o una congregación, sino es la vida centrada en Cristo, en el Evangelio. Y de allí que sea entonces tan importante este atributo de la suficiencia de las escrituras. Volvemos al versículo anterior en segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, corregir e instruir en justicia, para capacitarnos, para que estemos capacitados para toda buena obra. Ese es el propósito por el cual afirmamos que las escrituras son suficientes, suficientes para instruirnos en cuanto a las verdades que ella pronuncia y que nos llevan a conocer al Salvador Jesucristo. Ellas nos instruyen acerca de la fe y de la confianza que tenemos en Cristo. Ellas nos llevan a la vida cristiana. ¿Cómo ha de ser nuestra vida en Cristo? ¿Cuál es el privilegio que gozamos al ser hechos nuevos en Cristo? Y nos da los fundamentos para vivir una vida cristiana. Para poner un ejemplo más a fondo, en la carta a los Colosenses y en la carta a los Efesios, Pablo dedica bastantes versículos, es decir, una buena parte de estas epístolas para exhortar a los cristianos, para que ellos sepan cómo vivir su vida cristiana en las diferentes relaciones que tienen, como jefes, como trabajadores, como esposos, como esposas, como hijos, con nuestros padres, en el vínculo matrimonial, etcétera. De manera que en nuestra vida podamos entonces estar capacitados para toda buena obra. Y recuerde que dentro de la doctrina luterana afirmamos que, y bueno, no solo la doctrina luterana en sí, sino a partir de lo que enseña las escrituras, afirmamos de que las buenas obras son el fruto de la fe verdadera en Cristo. Y por eso las escrituras entonces son suficientes. Entonces lo primero que afirmamos es que ellas contienen todo lo que necesitamos saber para la fe, la salvación y la vida cristiana, como lo afirmaba el doctor Martín Lutero cuando decía lo siguiente: en la doctrina cristiana no debemos afirmar nada que no enseñe la escritura, porque esa también es la tentación de que queremos saber un poco más y a veces poner condiciones, normas, otras cosas a lo que la Biblia enseña con total claridad, como si ella no fuera suficiente. Es el caso que, por ejemplo, sucede con los sectarios, y vamos a hablar específicamente de algunas sectas
que dicen haber recibido, como el caso de los mormones, un libro adicional a la Biblia que era como un anexo, digámoslo así, a los 66 libros del canon de la Biblia. Ahora viene un anexo con otros libros que supuestamente son la nueva revelación de Jesucristo, y así sucede no, con muchas religiones, con muchos sistemas y creencias religiosas que hoy vemos en nuestro entorno. Porque ellos con esto nos están diciendo es que la Biblia no es suficiente, pero la Biblia misma reclama de que ella es suficiente. Y permítame, por favor, regresar nuevamente a segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La escritura es inspirada por Dios, ese es el fundamento. No es una palabra de hombres, es la palabra que Dios ha revelado al hombre, inspirando a los profetas y los apóstoles. Y ella tiene una utilidad, y la utilidad es enseñarnos, reprendernos, corregirnos, instruirnos en la justicia, para que estemos capacitados para toda buena obra. Entonces no necesitamos de algo más, ni de nuevas revelaciones, ni de sueños, ni de falsas profecías y todas estas cosas para decir que ahora sí hemos conocido la verdad. Y esto es lo que nos lleva al punto siguiente que ustedes pueden ver en sus pantallas. Eh, pero ella, por cuanto es suficiente para llevarnos a la fe, a Cristo, que es el autor de nuestra salvación, y a vivir la vida en Cristo, es decir, la vida cristiana, debemos desmarcarnos del deseo natural de nuestros corazones de querer buscar en la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, allí ustedes pueden ver, no revela todas las cosas que los hombres deseamos. Y esto lo quiero decir muy respetuosamente, con el cariño y afecto que tengo a los hermanos en la fe, pero sí también usando la autoridad que el Señor nos da para enseñar su palabra, ser enfático en decir que muchos hermanos a veces caen en querer saber más de lo que la Biblia no dice. Entonces queremos empezamos a considerar la Biblia como si la Biblia fuera una cábala que podemos abrir y ella va a tener las respuestas a todas las preguntas que nuestra imaginación y nuestra mente racional se le ocurran hacer. Y queridos hermanos, ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es capacitarnos para toda buena obra, es llevarnos a la fe, mostrarnos al Salvador que dio su vida por nuestros pecados y llevarnos a vivir la vida cristiana en plenitud. Pero su propósito no es decirnos todas las cosas que en nuestra mente vamos a tener. Por eso hay cosas que a veces en nuestra necedad queremos saber y queremos casi que forzar la Biblia para que la Biblia tenga que decir lo que nosotros queremos. Y queridos hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿En qué es suficiente la Biblia? En asuntos de fe y de vida cristiana. Ahí hay cosas que no vamos, lamentablemente, a saber sino hasta el día que estemos delante de nuestro Señor en el cielo y vamos a tener la oportunidad de aclarar todas las cosas. Como lo dice el mismo apóstol Pablo, ahora vemos las cosas no con tanta claridad, pero en aquel día las veremos tal y como son, en plenitud, diríamos. Entonces, a veces es necesario desmarcarnos de ese pensamiento necio, que nuestra naturaleza caída todavía nos impulsa a nosotros a llevar. Más bien, como Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, versículos 33 al 36, dice lo siguiente: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios
e inescrutables tus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él lo tenga que recompensar? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Me parece tan interesante esta doxología que usa el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de la epístola a los romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Sin embargo, la palabra que Dios nos ha revelado y que Él ha inspirado en los profetas y en los apóstoles que escribieron la Biblia, nos es suficiente, hermanos, para conocer todo acerca de Dios, de su plan de salvación, de la fe en Cristo y de la vida cristiana. Es decir, de la esperanza que tenemos que estaremos con el Señor por siempre, disfrutando de la vida eterna. Y esto debe ser suficiente para nosotros. En ese sentido, entonces afirmamos la suficiencia de las escrituras. Pasemos ahora a considerar la perspicuidad de la Sagrada Escritura. Sé que esta palabra no es muy usual y no es quizás muy conocida por muchos de ustedes, pero la palabra perspicuidad significa claridad, sencillez. Y es por eso que decimos que la palabra de Dios expone con claridad y sencillez todas las doctrinas de la salvación, para que puedan ser entendidas por toda persona de sentido común. Es decir, todo lo que la Biblia nos enseña para nuestra salvación es, es entendible por cualquier persona que tenga sentido común. Lamentablemente, y volvemos a lo que habíamos mencionado anteriormente, nuestra naturaleza caída es la que siempre trata de poner los criterios de nuestra imaginación y de nuestro raciocinio a lo que la Biblia dice. Si la Biblia habla claramente acerca de una doctrina, la creemos, porque ¿quién está hablando allí? Dios mismo, que se revela a nosotros. Entonces no tenemos temor ni dudas de ello. Aunque para nuestra razón no pueda hacer eso tan fácil de comprender y de tratar de entenderlo según nuestro criterio racional, pero lo creemos. Porque ese es el propósito de las escrituras, llevarnos a la fe en Cristo. Y el método de interpretación bíblico es precisamente el que la Biblia tiene un sentido, y ese sentido es el que nosotros vemos allí. Porque queremos añadirle otras cosas, que es la tentación, y eso lo habíamos mencionado en otra clase anterior, la tentación de querer interpretar la Biblia fuera de su contexto, usando alegorías, usando otras cosas, o peor aún, como hacen muchos mal llamados teólogos liberales que quieren promover una interpretación que esté de acuerdo a los cambios sociales que vivimos hoy, lo cual es sin duda un abuso a lo que el texto bíblico nos está enseñando. Pues cuando hablamos de la perspicuidad de las escrituras, estamos diciendo que las escrituras son sencillas en los asuntos de la salvación y que son claros y que no necesitan de que tengamos que hacer levitaciones o algún tipo de cosas para poderlas entender. Salmo 19, el Salmo 19, y luego vamos a ir al 119, pero primero vamos a ir al Salmo 19, vamos a leer dos versículos nomás allí.
es decir, el versículo 7 y luego el versículo 8. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Tenga en cuenta esta palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dar sabiduría y entendimiento al sencillo. Ahora el versículo 8, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Y mire lo que dice a continuación. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es claro y da luz a nuestros ojos. Amados hermanos, entonces la complejidad no es porque la Biblia no sea clara, sino porque las mentes carnales y que quieren imponer los criterios racionalistas únicamente, pues entonces convierten las verdades espirituales en algo que no es complejo y quieren poner donde Dios no ha dicho algo como si Dios lo hubiese dicho y omiten cosas que Dios ha dicho. Y ese es el problema en que muchos caen. Ahora el Salmo 119, que es el Salmo de la palabra de Dios y es, por supuesto, también el Salmo el capítulo más extenso de la Biblia. Vamos a leer ahora el versículo 105, que es muy conocido. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino. Que la Biblia, una luz, una lámpara que alumbra nuestro camino. Ella no tiene tinieblas, no hay oscuridad, no hay lagunas en ella, no hay contradicción en las escrituras, ellas son claras, su perspicuidad se puede ver con total claridad porque ellas son claras para llevarnos a la salvación que es en Cristo Jesús. Pasemos al versículo 130. Versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Vale la pena leerlo nuevamente. Estoy leyendo en la nueva versión internacional. La exposición de tus palabras da luz y da entendimiento al sencillo. Ya con esto tenemos bastante claridad. Juan 5:39 es un pasaje que sabemos de memoria, donde Cristo, hablando con los judíos y por supuesto con los discípulos, les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Ese es el propósito de las escrituras, llevarnos a Cristo. Pero ¿qué nos invita Cristo? A que leamos, a que escudriñemos, a que estudiemos la Biblia. El problema es que hoy las personas lamentablemente se han dejado llevar por la tecnología que es buena y la estamos usando precisamente para esta clase, pero cuando se le da un uso correcto, pero a veces dejan absorber todo su tiempo mirando otras cosas, gastan su tiempo en otras ocupaciones y descuidan lo importante, como lo hizo María a los pies del Señor Jesucristo, ir a la palabra, aprenderla, hacer un plan de lectura, de estudio de ella, participar de las clases bíblicas de manera que nos alimentemos de la palabra de Dios y de esta manera también nosotros podamos ver que ella es clara, porque lámpara a nuestros pies. Y termino con segunda de Pedro 1:19, cuando Pablo está hablando, Pedro hablando acerca de la inspiración de la palabra. Entonces dice, esto nos ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Y podríamos mirar el versículo 20 al 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie, que ese es el problema de las personas que caen en estos errores, porque la profecía
no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto entonces es el tema que hoy queríamos compartir con todos ustedes. Espero y es también la invitación y la motivación como pastor, como profesor también para cada uno de ustedes. Y aunque voy a usar una palabra que quizás es más tomada de nuestras relaciones sociales, pero que vale la pena y es enamorémonos y relacionémonos con la palabra de Dios. Eso será lo que nos dará a nosotros una mayor profundidad de ella para ver que la palabra de Dios es suficiente y que la palabra de Dios es clara para llevarnos a la salvación que es por la fe en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Ruego al Señor que los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Amén. Bendiciones para todos.